todos estemos bien. Así que vamos a tocar un tema muy bonito. Esta vez le dije al Señor que quería que hablara al corazón, porque muchas veces nosotros necesitamos ser ministradas a través del Espíritu Santo. Así que el Señor me venía incomodando hace 3 días atrás, y cuando uno, verdad, quiere hacer, Dios me incomodaba y me decía, no, no ese es el tema, quiero este. Y así que vamos a obedecer al Señor. El tema, como lo tiene la sierva ahí, ¿verdad? Se llama el redoma de Dios. Ese es el título que yo le coloqué debido a la importancia que tiene esta palabra, redoma. Yo sé que en algún momento hemos escuchado esa palabra, pero hoy vamos a tratar de entenderla más allá. Y tengo como definición que es un redoma. Algunas de ustedes, ¿verdad? Las imágenes, pues lo mostraban, ¿verdad? Y vemos ahí que son un tipo de vasijas, pero tiene su parte de abajo, pues ancha y su cuello delgado. Si usted ve, hay diferentes maneras, hay de vidrio, de barro y así de porcelana, hay diferentes materiales, pero todas ellas tienen una sola utilidad. La palabra me llevaba, ¿verdad? Que en el libro de Levítico, a ver que aún los sacerdotes usaban ungüento, perfumes y usaban el aceite. Esos eran los tres complementos que tenían estos redomas y que los sacerdotes los utilizaban para muchas utilidades dentro del reino de Dios. Entonces dice, se refiere, dice, a una vasija, como les estoy explicando, un recipiente que a menudo dice es de vidrio, barro y muchas cosas más, ¿verdad? Dice su boca estrecha y su cuerpo ancho, como tal como están las imágenes. Pero yo analizaba y pensaba y decía, Señor, ¿por qué David llegó a un momento que habla contigo y por qué David expresa estas palabras dentro de su corazón fluyendo? ¿Y por qué David tuvo la necesidad de decirle estas palabras a Dios? Y me llamó la atención a mí. Y yo le decía al Señor, ¿tú quieres ministrar a tu pueblo hoy? ¿Tú quieres hablarles algo hoy? Y me dijo que sí. Así que hoy va a hablar papá. Y me encantó, ¿verdad? Porque como lo repetía, tres complementos, tres cosas se ponen dentro de estos redomas. Y era el aceite, que aún los profetas lo vemos, ¿verdad? En la palabra, ungiendo eh, a los reyes, preparando a diferentes reinados, personas que Dios los ponía y los coronaba. ¿Cómo los llamaba él? A través de la unción. Les derramaban en su cabeza el aceite para prepararlos. Entonces, luego vemos el perfume y el ungüento, que me llamó mucho la atención porque vamos a tratar el aceite y el ungüento, estas dos líneas. Luego vamos a dejar el perfume para más adelante. Entonces, vemos el libro de Salmos 56:8, que dice el Salmo 56:8. Me gustaría que lo leéramos y que viéramos qué importante ver al salmista. Yo algo que me llevaba yo ayer mientras estudiaba y meditaba, porque la palabra también se medita, ¿verdad? Entonces yo decía, pero si David, el Señor dijo, él es conforme a mi corazón, y si David estaba tan lleno de, pues, de cosas igual, y es que yo le decía al Señor, pero David, Señor, le decía yo, es igual a nosotros, es igual, hermano. No más que David tenía una característica que la debe de tener todo el que es hijo de Dios. ¿Y cuál es la característica? Reconocer los errores. David por eso alcanzaba la gracia y el favor de Dios, porque él reconocía que él se había equivocado y entraba en un tiempo donde él reconocía su condición y se arrepentía. Y esa es la finalidad que el Señor me mostraba acá. Y dice el 56:8, mis huidas tú has contado, con mis lágrimas en tu redoma. Me llamó la atención esto. ¿No están ellas en tu libro? Se hace la pregunta a David. Aquí tiene una conversa con papá y él le está diciendo a papá, ¿sabes qué, papá? Muchas veces yo me he equivocado. ¿Y qué da a entender papá acá? Da a entender que él conoce nuestra vida y conoce nuestro sufrimiento, nuestras tristezas, nuestras congojas. Él conoce nuestras debilidades, porque el salmista le está diciendo acá, tú conoces mis oídas,
Como queriendo decir, ¿verdad? Tú conoces mis deslices, tú conoces mis debilidades, tú conoces cuántas veces yo me he puesto triste, me he sentido bajo presión, me he sentido en algún momento sin la fuerza. Y dice acá, y has contado, qué lindo, ¿verdad? Porque has contado tú, dice acá, has contado tú mis lágrimas, dice, en tu redoma. Mire qué lindo. O sea, aquí él está diciendo, ¿sabes qué? Cada lágrima de mi tristeza, de mi congoja, de mi momento de frustración, donde yo me he sentido débil, guárdalas en el redoma. Y esto me llamó tanto la atención a mí, porque muchas veces nosotros pensamos y creemos que Dios no está oyendo la oración, que Dios no ve el sufrimiento, que Dios no ve la tristeza o la congoja que tú estés llevando o la prueba o la dificultad en la que tú te estás encontrando. Pero acá me hace ver la palabra que David le expresa y le da a entender a Dios vivo de que él conocía cuántas veces se quería retroceder de su llamamiento, que él sabía cuándo, muchas veces pudo haber renegado por su llamamiento, porque el llamamiento de David no fue fácil, fue un llamado bajo persecución, un llamado de espera, que no se le dio un reinado de que ya se iba a sentar al siguiente día después de ungirlo, no, él tuvo que esperar un tiempo, y un tiempo respetando la voluntad de Dios, aunque Saúl estaba allí, pero Saúl, él tenía que respetar que Saúl cumpliera, terminara su cumplimiento y de ahí tomar el posesión de la manera que Dios lo mandó. Entonces no es fácil, no es fácil esperar el tiempo de Dios, no es fácil sentir persecución, no es fácil sentirse triste, no es fácil sentirse debilitado, no es fácil sentirse en esta condición que vemos de David. Me impresionó cuando yo le estaba diciendo al Señor, Señor, pero este no es mi tipo. Pero como el Señor manda, uno tiene que sujetarse. Yo le dije al Espíritu Santo, ok, ¿qué estará pasando con tus hijas? Solo tú lo sabrás. Pero si tú estás pasando algún momento de tristeza, de desesperanza, de qué dificultad, donde tú te has sentido en algún momento debilitada, te quiero decir que Dios tiene cuidado de tus lágrimas y que todas tus lágrimas están siendo tomadas y son en cuenta cada sufrimiento y cada padecimiento de tu vida, porque Dios es un Dios que sí siente, sí se duele, sí se compadece, sí tiene misericordia de nosotros. Entonces a mí la palabra me hace ver que ese Dios vivo sigue teniendo misericordia con nosotros. De ahí dice acá, ¿verdad? Algo que yo saqué, dice la palabra en Mateo 5:4. Todos conocemos la palabra y todos hemos leído estos versículos, pero muchas veces estos versículos realmente tenemos que tomarlos y hacerlos parte nuestro. ¿Y qué dice Mateo 5:4? Dice, bienaventurados los que lloran. Miren, y dije uno, ¿cómo así? Pero es que llorar, hermana, cuando uno llora tiene dolor, tiene tristeza. Pero acá me dice que son bienaventurados todos aquellos que lloran, porque ellos recibirán qué? Consolación. ¿Y de quién recibirán consolación? En este momento, la consolación es de parte del Espíritu Santo. Usted no está sola, usted no está huérfana, usted no está abandonada, usted no tiene por qué sentir que a veces Dios solo le habla a Julana y que Dios no le habla a Sutana y que es porque yo tal vez estoy mal y por eso es que Dios a mí no me quiere. No, saque esos pensamientos. Estaba viendo algo que me salió en la mañana porque en verdad me gusta levantarme muy de madrugada, no porque me gusta andar como guardia de seguridad, no, 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 me gusta cuando solo oigo el soplo del aire, shh, y nada más, ahí me gusta levantarme, porque ahí es cuando uno se concentra más a hablar con papá. Y miraba a una mujer, ¿verdad? Cómo esta mujer hablaba de los ataques en la mente, y una de las cosas que nosotros debemos de tener es la mente llena de palabras y que pueda caer la palabra al corazón, porque eso es lo que está pasando con el pueblo de Dios, está siendo distraído por dardos, ¿verdad? Haciéndole saber que Dios está lejos, donde Dios no está lejos, Dios está cerca. Dios está tan cerca que yo me sorprendo. Hoy oraba y le decía al Señor, Señor, tú eres tan especial, tú eres tan especial que cuando yo he orado, amadas, inmediatamente hay una contestación. Ustedes no se imaginan, yo le digo al Señor, wow, tú me sigues mostrando que tú eres el Dios que escucha. Y yo me sorprendía porque yo le hice una petición al Señor ayer y la contestación estaba hoy. Yo dije, wow, o sea,
Es que Dios es sobrenatural, amado. Dios es sobrenatural y usted tiene que creer en ese Dios que se hace visible a mí y se hace visible a ustedes. Porque si David que está acá con una condición casi similar a la nuestra, porque usted puede decir, no, pero es que David, no, pero porque nosotros nos acordamos de lo que David hizo, ¿verdad? Que fue ir a hacer lo que hizo con Urias, sí, pero cuántas veces nosotros hemos estado también en esa posición. Cuando aborrecemos a alguien del reino de Dios, nosotros estamos en esa posición. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿ok? Vamos a seguir. Dice acá, pero hay una promesa para aquellos que pasan dificultades. ¿Cuál es la promesa que hay? Mire, está en Apocalipsis 21:4. Aquí lo habla, dice, enjuagará a quién? Dios. Aquí dice papá, su papá, a ese que usted puede ir y llorar, a ese que usted puede ir y acercarse, a ese que usted puede ir y gemir, a ese dice, y enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya dice, mire, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor. Miren, o sea, si allá no va a haber clamor, aquí sí tiene que clamar, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Apocalipsis 21:4. Entonces nosotros vemos acá la palabra. Dice que cuando estemos ya con nuestro Padre, ya nosotros serán nuestros ojos enjuagados por la mano de papá. Imagínense qué poderoso. Y dice que ya no habrá más muerte, ni más dolor, ni más llanto, ni más clamor. Ya usted estará en un tiempo de refrigerio. Ya allí, hermanas, sé que a veces nosotros nos faltan dificultades, nos vienen unas dificultades tremendas. Yo me recordaba hoy, como estamos en confianza, podemos hablar de esto, ¿verdad? Cuando yo le hice una pregunta a papá, cuando tenía a mi mamá en cama, y le dije al Señor, Señor, mientras mi mamá estaba en cama, ella, enséñame cómo ella pudo haberte expresado su amor, porque ella estaba, ¿verdad?, con una condición bien fuerte de salud. Y el Señor me mostró y me enseñaba los brazos de ella, que los levantaba hacia arriba. Y él me dijo, con eso bastó, me dijo, para que yo la haya visto. Entonces el Señor me mostró en un sueño y me mostró cómo mi mamá le levantaba las manos y cómo mi mamá le expresaba a él. Y yo tenía una duda de algo, porque uno tiene dudas en la vida, porque el enemigo anda viendo cómo lo dardea a uno para robarle la esperanza, la fe, la convicción del que Dios vivo ha cumplido una promesa sobre alguien. Entonces, vemos aquí más abajo, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Qué produce la dificultad? Mire, o la prueba, para que usted me entienda, o el momento difícil. ¿Qué produce esto en tu vida? Por eso usted, cuando usted tenga procesos, prueba o angustia, usted no diga, es que Dios no está conmigo, Dios me está castigando. No, no. Todas las cosas operan para bien a aquellos que amamos a Dios. La palabra dice eso. Y el Señor sabe el por qué permite cosas o situaciones o momentos de angustia o momentos de dificultades en nuestra vida. Dice, porque dice que estas dificultades, dice, produce, mire qué lindo, fe, produce fe. Si usted tiene poca fe, esto la va a llevar a usted a tener una fe, hermana, inquebrantable, que a usted le pueden decir, fíjese que hasta Jesucristo en aquella esquina, y usted le dice, no, eso no es real. Yo lo leí en la Biblia y no dice que va a venir así. Y usted tiene esa fe que es inquebrantable, que nadie le puede doblegar su pensamiento, porque ya usted sabe lo que la palabra dice y usted cree lo que la palabra fue revelada a través del Espíritu Santo y usted tiene esa convicción. Entonces, esa fe es la que produce cuando nosotros estamos en una dificultad, cuando nosotros estamos en un desierto, en una tempestad. Muchas veces hay personas que me dicen, sierva, yo soñé que había una tormenta, soñé que la tormenta llovía fuerte y le pregunto yo, ¿entraba el agua a tu casa? Cosas así. ¿Por qué? Porque eso significa procesos, eso significa un momento de dificultad, pero no significa que Dios no va a estar en el momento de su dificultad. Entonces, ¿qué más dice la palabra? Santiago 1:3. Sabiendo que la prueba, mire qué cosa, de vuestra fe produce qué? Paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Es un fruto del Espíritu. Y usted tiene que tenerlo, porque nosotros cuando nos vayamos con el esposo, tenemos que tener los frutos del Espíritu. Nadie va a viajar sin frutos del Espíritu.
todos tenemos que tener los frutos del Espíritu. Y uno de los 9 frutos es la paciencia. Y eso, por eso nosotros, la iglesia tiene que ser probada. Porque la iglesia ser probada produce, ¿verdad? En ella aprende a tener fe, otro que es fruto del Espíritu. Y con ella la paciencia, esperar en Dios. No es fácil, pero sí se puede. Dice más abajo, como lo tenemos acá, dice, ¿cuál es la finalidad de esta dificultad? ¿Cuál es la finalidad? O sea, ¿por qué el Señor lo permite? ¿Por qué? Vamos a irnos más abajo. Romanos 5:3, ¿verdad? Vemos la palabra en Romanos 5:3. Y dice así, y no solo esto, que también nos glorificamos en las tribulaciones. Miren, nos glorificamos en las tribulaciones. ¿Qué dice? Produciendo paciencia. Lo vuelve a remarcar aquí en la cosa. Porque es necesario. Yo sé que es difícil. Y dice el 4, y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza dice no avergüenza. ¿Por qué la esperanza no avergüenza? Porque nuestra esperanza no está puesta en el trabajo, no está puesta en tu economía bancaria, no está puesta en tu casa, está puesta en el dador de la vida. En él está puesta nuestra esperanza. Y dice, no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mire qué lindo. Yo cuando hacía esta palabra le decía al Señor, bueno, Señor, tú quieres que yo hable a tus hijas, entonces, y que en esta mañana nos concienticemos y que tomemos ánimo y fuerza, que no importa la tempestad, el proceso, la dificultad, sino que saber que tenemos que ser mujeres de Dios, que toda mujer que es llamada, fíjese que si usted analiza bien, el pleito espiritual directamente se lo dejó el Señor a la mujer. Yo no sé, ¿verdad? Pero así lo miro yo. ¿Por qué? Porque cuando el Señor le habla y le dijo, ¿verdad? La serpiente va a seguir tu carcañal para que usted entienda, pero tú le vas a dar en la cabeza. No le dijo al hombre, le dijo a la mujer. ¿Sí? Entonces, si a usted le dieron ese llamado, nos dieron ese llamado, nosotros tenemos que estar paradas a la brecha. Y el enemigo va a buscar que nuestro caminar sea estorbado, que nosotros nos debilitemos, que nos sintamos cansadas, que no queramos avanzar más. Pero aquí la palabra me dice que él viene contra mí. ¿Por qué el carcañal? ¿Por qué va a buscar tu piel? Porque tú, cuando una mujer se para, hermano, en la ayuda idónea, si una mujer está alineada al propósito de Dios, usted como ayuda idónea muchas veces le toca hablar con su amado, con su esposo y decirle, no, amor, discernamos eso que vas a hacer. Espérate, oremos al Señor. Entonces tú eres la ayuda idónea que puede evitar un problema, una deuda, una dificultad, aún una mala amistad para tu esposo, guiar a tus hijos de la manera correcta. Entonces, la enemistad no se la ponen al hombre, es la mujer con la serpiente. Usted por eso ve que nosotros las mujeres, yo le decía al Señor, porque hay hombres muy lindos de parte del Señor, hombres metidos y comprometidos con Dios. Yo conozco muchos varones que Dios los usa. Pero si usted ve la iglesia, hermana, con todo respeto, ¿a quién mira más buscando de Dios, a la mujer o al hombre? A la mujer, la mujer. Y eso se va a ver en todas las congregaciones, porque la mujer fue sacada de un lado del costado, mire aquí, ve, de una costillita de cerquita el corazón, ahí, como dice. Entonces nosotros somos bien sensibles a la presencia de Dios. Con nada estamos llorando, con nada nos quebrantamos y con nada estamos quebrantadas delante del trono. Entonces, vamos, ¿verdad? Algo que el Señor me dio, dice, Jesús sabe tu dificultad, tu dolor, tu angustia y tu sufrimiento. Vamos a irnos al libro de Lucas 7, del 11 al 17. Me llamó la atención una historia muy bonita. ¿Por qué muy bonita? Porque aquí nos habla de que nuestra fe tiene esperanza y que si usted ha recibido una palabra de parte de Dios en sueño, porque Dios habla al hombre en sueño. Si usted ha recibido una palabra, hermana, donde Dios le ha dicho, ¿sabes qué, hija?
esta es mi promesa sobre ti. Usted tiene que seguirla creyendo aunque usted no la mire. Usted tiene que ser una mujer de un solo temple, aunque usted no vea. Usted tiene que decir, si usted lo dijo, Señor, yo ahí me quedo, ahí me quedo. ¿Ok? Lucas 7 del 11 al 17. Vamos a estudiar una palabra que a mí me sigue llamando y me sigue ministrando mi corazón de esta mujer. Dice, tenemos como título, dice, Jesús resucita dice aquí, al hijo de una viuda de Naín. Así es el título. 11. Aconteció que después de que él iba a la ciudad, se llamaba Naín, dice, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto. Aquí no dice el nombre del personaje, solo dice un difunto. Mire qué cosa. Y dice hijo, mire aquí dice hijo único. Aquí no había más. Hijo único de su madre, la cual era ¿qué? Viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Yo me puse a pensar, espérate. ¿Cómo esta historia tan? Porque usted ha visto cuando aquí da varias características. Dice que, punto número 1, la mujer, la madre de este muchacho era una mujer viuda. Ella ya había recibido un dolor anterior, una herida, porque cuando nosotros, ¿verdad? Usted va a un lugar, a un velatorio, así como está acá, uno dice que el Señor ponga el bálsamo sobre su corazón, ¿sí o no? Hemos dicho así, sí o no. Esa es la palabra que nosotros decimos, pero realmente usted sabe lo que está diciendo. Está diciendo que en ese redoma de Dios está el perfume, el ungüento, que es el bálsamo, y por eso nosotros estoy dando esta enseñanza, porque muchas veces hablamos y no entendemos lo que hablamos, pero nosotros hablamos porque así nos enseñaron, pero hay que saber qué es lo que estamos declarando. Y lo que nosotros estamos declarando tiene poder, fíjese, porque yo le encuentro en la palabra que sí tiene poder, pero como no sabemos la palabra en sí, no entendemos qué es lo que estamos diciendo en sí, pero sabemos que es algo que sí va a producir paz en esa herida. Entonces, dice que esta mujer ya había recibido, hermana, una herida en su corazón, como era la pérdida de su esposo. Ella ya había enterrado un difunto. Ahora dice que se encuentra, ¿verdad?, en otra situación. ¿Y cuál fue la otra situación? Que hoy iba a enterrar a su hijo. La herida nuevamente estaba siendo abierta. ¿Por qué? Porque estaba despidiéndose de lo que ella amaba. Mire qué cosa. Pero dice más abajo, que a mí me llama la atención, dice que mucha gente de la ciudad iba con ella. O sea, esta señora o esta persona no era cualquier persona, hermano. Porque si muchas personas iban con ella, posiblemente el varón era muy conocido o la madre era muy conocida. Pero aquí me da a entender la palabra que había muchas personas acompañando en este evento. Y este evento dice que el 13, y cuando el Señor lo vio, mira, dice acá, la vio. A mí me impresiona la misericordia de Dios. Yo cuando leía esto me estremecí, le decía al Señor, realmente, ¿cuántas veces tú nos has llegado al encuentro y nos has sujetado en nuestra debilidad? ¿Cuántas veces nosotros se nos ha olvidado, hermano, darle gracias a Dios por cada cosa que nos da? Muchas veces nosotros queremos, así se lo voy a decir, ¿verdad? Como un día su amada sierva decía, hay tanto avión que pasa por arriba de la casa. Y hice una petición bien rara, ¿verdad? La voy a contar para que se rían un rato de mí. Y le digo, Señor, y quieras caer una maleta de dólares de ahí para hacer unas cosas que tengo. Y después digo yo, Dios mío, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Será usted igual a mí? No sé, va. Si es por ahí, dígame, ay, no, si yo también he pensado igual, hermana, mira, usted no se imagina. Entonces dice acá, y cuando el Señor la vio, no, ella no fue al encuentro, ella no hizo una oración, solamente estaba, ¿qué? Aquí lo dice, se compadeció de ella y le dijo, acá está el secreto, ¿qué le dijo? No llores. Ahí le dijo, no llores. Y esto es lo que me llamó la atención y le decía al Señor, Señor, entonces no es malo llorar, Señor, porque dice que ella, eso fue lo que Jesús le llamó la atención de ella, que ella estaba llorando por su hijo. Y eso fue lo que Jesús le llamó la atención. Yo no sé usted si esta semana dejó su audio por su familia,
Yo no sé usted cuánto estuvo encendiendo el altar de Dios, pero le motivo a usted, hermana, que si hay que llorar por los que están muertos, ojo, ojo lo que les voy a decir, muertos en delito y pecados, hay que gemir. Esto no es broma, ¿cierto? Estaba viendo algo en la madrugada y yo le dije, Señor, ay, me encanta llenarme de usted, que a mí me gusta. Y decía, solo falta una palabra por cumplirse. Hermana, esto es serio. Nosotros no podemos estar diciendo, ay, yo creo que sí quiero orar por mi familia. No, pero es que la prima que ella me hizo esto, yo creo que por ella no, no, hermana. Es la familia completa. Aquí no se vale de que la Julana me cayó, me hizo esto, recordar el pasado, cosas así. No, hasta orar por tus enemigos. Óyeme, esto es terrible. Yo nunca había orado por mis enemigos, pero le cuento que por ahí me tienen orando por mis enemigos, porque es que tenemos que orar por nuestros enemigos, por aquellos que nos hacen daño, y es duro orar, pero nosotros tenemos que sacar agua dulce donde nos han querido meter amargura. Usted tiene que orar porque le hizo daño. Y yo por eso le motivo. ¿Qué dijo acá? ¿Cómo fue que Jesús se le apareció? ¿Y cómo es que Jesús resucitó a este varón? El único hijo que ella tenía, la única esperanza en su casa. ¿Sabe cómo? Cuando ella estaba llorando. Así que yo a usted le motivo que si usted cayó, si usted va a hacer una oración, entre delante del Señor, hermana, y rinda su corazón de verdad por su casa. Porque si usted no intercede por su casa, nadie va a interceder, mi cielo. La responsabilidad ministerial es suya. Yo a usted la miro como un potencial de liderazgo, como mujeres de rango alto. Ustedes no pueden estar esperando o esperanzarse que otros les peleen su batalla, porque son ustedes las indicadas a representar cada familia por apellido, por nombre, en el más pequeño hasta el más grande, y usted pararse a la brecha por su casa. Eso es lo que el Señor me enseña. ¿Qué dice más abajo? Dice el 14. Y acercándose tocó dice acá, el féretro, y los que lo llevaban, dice, se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Mire qué cosa. Entonces se incorporó, ¿verdad? Se levantó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. ¿Qué cosa? Yo digo, lo primero que él hizo, ¿qué fue lo que hizo? Dice que empezó a hablar. ¿Qué hablaría este hombre? Yo no sé. Pero ¿qué dice acá? ¿Y qué dice acá? Dice el 16, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Mire, esta gente reconocía a Dios. No eran como allá cuando fue Jesús, ¿verdad? Donde estaba aquel endemoniado, que más bien le dijeron, ¿sabes qué? Andate, andate, no te queremos ver aquí, no, sabes. No, 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 ellos estaban y nosotros somos pueblo y glorificamos al Dios vivo. Mire qué lindo, qué lindo. Pero a mí me llama la atención, ¿qué estaba haciendo esta mujer que había enviudado y ahora iba a ser madre, que iba a enterrar a su hijo, único hijo? Dije que estaba llorando. Por eso la importancia, usted no se sienta mal. Si usted en algún momento se siente débil y llora, hermano, no se sienta mal de usted. Es que yo no sé, yo solo paso llorando. Hay tiempo, dije la palabra en Eclesiastés 3, que todo tiene su tiempo. Hay momentos en los que yo estoy adorando, donde yo estoy, pero con un gran gozo que usted no se imagina. Hay momentos donde Dios me pone en tiempos de tristeza, de congoja. Yo no sé usted en qué tiempo está, pero yo vengo a predicar en el nombre de Jesús. No sé cuál es tu desierto, tu dificultad, no sé cuál ha sido tu proceso, pero el Señor manda a decir esta palabra porque Dios Padre te dice, ¿sabes qué? Aunque tú estés llorando, yo voy a aparecer en esa dificultad y lo que tú miras muerto, yo lo puedo resucitar, porque Dios es así. Dios es sobrenatural y Él es un Dios que lo que la gente puede decir, ¿verdad? No, ahí ya no hay ningún propósito, no, yo ahí ya no. Eso es lo que el hombre dice, pero lo que Dios ha dicho es otra cosa, o lo que Dios dice es otra cosa. Y así hemos visto muchas personas que están en alguna condición médica y el doctor les dice, no, llémela, mire, ya ella ya estamos esperando, que no sé qué, y sin saber, ¿verdad?, que el dueño de la vida es nuestro Señor y que ningún hombre puede ser burlado, o sea, no puede burlarse del poderío de Dios porque Dios es soberano, ¿no? Dios es soberano. Y quiero que los vayamos para ir terminando con la segunda historia, que fue la que me llamó la atención, porque les predicaba de esta mujer, porque Jesús representa el ungüento de la necesidad de esa mujer que era
la mujer, ¿verdad? Viuda. Y él fue el ungüento mientras ella lloraba. Él se apareció como el ungüento en su corazón y le dio esperanza a esa mujer por cuanto ella estaba llorando con una segunda pérdida. ¿Ok? Quiero que entendamos lo que estamos explicando. ¿Por qué? Porque Jesucristo incluso vino a hacer algo tan hermoso. Ayer que también meditaba en la sangre de él, yo decía, wow, la sangre de él, yo me imaginaba una copa delante de allá de Dios, ¿verdad? Cuando él le dijo a sus discípulos que no tocaran, no lo tocaran porque era necesario que él subiese para presentarse. Y yo imaginaba a Jesús llevando la sangre, no sé, yo imaginaba llevando la sangre de él y enseñándosela al Padre y el Padre gozándose porque él es el cordero, lo dijo el Juan el Bautista, él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a mí eso que dijo este varón Juan el Bautista, a mí me llena de paz, porque nosotros tenemos un privilegio tan hermoso como ser hijas de Dios y tener esa sangre que dice la palabra, ¿verdad? Nos da a entender que cuando nosotros vamos delante de Él con nuestras aflicciones, con una oración, una petición, dice que Él mira a su Hijo a través de nosotros. Él mira a su Hijo, hermano. Él dije, mi Hijo amado. Mire cómo se expresó Dios de su Hijo. Dijo, mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. El Señor se complace cuando obedecemos y cuando hacemos su voluntad. Entonces usted no mire a Dios de lejos, usted no mire a Dios que Dios salva a unas, a otras no, porque Dios no es Dios que hace excepción de personas. Lo que hacemos excepción de personas somos nosotros los humanos, pero Dios no. Dios la ama a usted siendo blanquita, pequeñita, delgadita, gordita, colocha, pelo liso. Dios la ama a usted y Él la ama tal como la hizo, porque es que Él la hizo. Yo como le dije al Señor un día, ¿verdad? Porque cuando uno se travesea un poco, ¿verdad? Se anda traveseando en su juventud, anduve traveseándome el cabello ahí cuando era niña. Tenía mi amiga que sabía mucho de arreglar cabello y yo andaba ahí andaba con ella arreglándome hasta que un día casi me deja pelona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la muchacha era colochita y la muchacha pues le hizo un alisado y casi me deja sin cabello. Quedé como esas escobas ya sin pelo. Pero de ahí dije, nunca más me vuelvo a tocar nada. Nunca más. Así que yo tengo cuidado en tocarme así como los alisados que dicen, ¿verdad? Así que vamos a irnos a Segunda de Reyes 9 para ir viendo el llamamiento de Jehú. Me llama la atención porque Segunda de Reyes 9 es una palabra que a mí me llamó la atención, Jehú, porque es un varón que es igual a nosotros, hermano. Se lo voy a decir con todo respeto. Es igual a nosotros porque nosotros vemos estas historias, ¿verdad? Esta palabra escrita y nosotros pensamos que no, pero es que solo con aquellos el asunto, no, pero con usted también. Lo que pasa es que nosotros muchas veces creemos que las cosas solo son para fulano de tal y que nosotros nos merecemos lo otro. Y no es así. Dice el 9:1. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos, toma este redoma de qué, de aceite en tu mano y ve a Ramón de Galaad. Y cuando llegues allá verás allí a Jehú, hijo de Josafá, hijo de Minsí, y entrando que se levante entre sus hermanos y llévalo a la cámara, le dice, y toma luego el redoma de aceite y derrámalo sobre su cabeza. Y di así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Mire, qué instrucción, ¿verdad? Como quien dice, sal corriendo de ahí. Qué instrucción. Yo digo, wow, qué instrucción de este profeta para el otro varón que lo envía. Y, y me encanta, ¿por qué? Porque Jehú era un guerrero, era un varón guerrero. Y más abajito lo define quién era Jehú en sí. Vamos a irnos al 4. Dice, fue pues el joven, el profeta, dice a Ramón de Galaad, el 5. Cuando él entró, he aquí los príncipes de los ejércitos. ¿Cómo dice acá? Los príncipes de los ejércitos que estaban sentados. Y él le dijo, príncipe, una palabra tengo que decirte. ¿Y qué dijo acá? Jehú dijo, ¿a cuál de todos nosotros? Mira la pregunta de Jehú, ¿verdad? Yo digo,
¿Para qué habló Jehú, verdad? Es que Jehú se le salió ahí, ¿verdad? Como, ¿a quién de nosotros le estás hablando? Y era para él la palabra. Y dice acá, y él le dijo, a ti, príncipe. Ahí le contestó, va. Y él se levantó y entró en casa y el otro dice, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás, ¿cuál era la misión de Jehú? Herirás la casa de Acab, tu señor. Mire qué cosa, yo le voy a decir, señor, qué terrible. ¿Por qué? Porque Jehú le dieron un llamado, primero, para reinar, segundo, para derribar la casa de la idolatría, de los dioses paganos, de los sacerdotes que hacían guerra, ¿verdad? Y que habían contaminado a Israel. Entonces, este llamado, yo le decía al Señor, wow, esto es igual, hermana, como cuando usted viene de una, discúlpeme, lo creo, de una generación donde han habido brujerías y pactos. ¿Por qué? Porque Jehú fue usado para derribar la casa de Acab. Óigame, Jehú fue el instrumento, y lo vamos a leer, que Dios usó hasta para matar los 70 hijos de Acab. Y no solamente esto, sino también para ir y amedrentar a los que estaban cuidando a la reina Jezabel. Entonces nosotros vemos que Jehú, cuando Dios le derrama la unción del Espíritu Santo sobre él, ¿verdad? Lo capacita para enfrentar los enemigos del pueblo. Mire qué lindo. Yo no sé cuánto usted le ha dicho, Señor, ¿por qué será que yo no puedo vencer esto? ¿Por qué será que yo no puedo derribar esto? ¿Por qué será que yo no puedo combatir esto? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos ese redoma del aceite. Necesitamos que venga, ¿verdad?, el derramar para que nosotros podamos tener la capacidad de enfrentar a nuestros enemigos, porque Jehú le dan ese llamado de enfrentar a sus enemigos. Y los enemigos que estaban, ¿verdad?, puestos en el pueblo haciendo daño. Entonces dice acá, el 7, lo vamos a volver a repetir. Herirás la casa de acá tu Señor para que yo venga la sangre de quién? De mis siervos los profetas. Miren, Dios lo está usando como una saeta para derribar a aquel que había matado a los profetas. ¿Y qué más dice acá? Y la sangre de todos los siervos de Jehová, de la mano de quién? De Jezabel. Sigue más abajo. Y perecerá toda la casa de acá, y destruiré de acá todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y, todo, y yo pondré la casa de acá como la casa de Joroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basá, hijo de Ahías, el 10. Y a Jezabel la comerán, dice, los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y ¿qué dice? Y se echó a huir. Me llamaba la atención porque me acordaba yo, ¿verdad? De lo que estudiamos la vez pasada, el otro profeta joven, porque la otra enseñanza que vamos a tocar es el disfraz o la apariencia. Y vamos a tocar quién es este varón que sale aquí, Jeroboam. Y vamos a ver por qué Jeroboam también alcanzó destrucción para sus hijos. Entonces, vemos que aquí Dios le está dando un llamado a Jehú, y el llamado era derribar la casa de Acab y enfrentarse a Jezabel. Óigame, donde Elías allá, ¿verdad?, había salido corriendo allá, y que Elías hacía descender fuego del cielo. Y a Jehú le dicen, ¿sabes qué, Jehú? Como que tú me caes muy bien, dijo el Señor, te voy a mandar a ti. Es que a ti te miro como medio disparado en medio del rebaño, y yo te miro que, por eso usted, yo siempre le decía al Señor, Señor, porque yo soy como la rana en el grupo. Yo no sé usted si se ha sentido así, pero yo no me siento como la quieta, como la pasiva, ¿no? Yo siempre ando viendo por dónde le meto la espada al chamuco, porque cuando yo estoy tranquila, a mí me la viene a meter él. Entonces yo digo, no, yo no me puedo estar dejando ni dormir en los laureles. Entonces siempre, yo no sé usted si se siente como la comprometida, como la que tiene que tener el altar encendido, como la que tiene que ser una mujer de clamor, una mujer, ¿por qué? Porque que tu llamamiento es ese. Ese es el llamado que Dios te dio. Y muchas veces tú tienes que anhelar entonces ese aceite que dejaron caer sobre Jehú.
¿Y cómo se adquiere ese aceite, sierva? Bueno, te cuento, la prueba y el proceso te ayuda a tener aceite, porque, ¿verdad? Sale el aceite de nosotros, ¿verdad? Y sale esa esencia que se ocupa muchas veces aún para espantar a los enemigos. Algo que el Señor me mostraba mientras hacía esto también es como el búfalo, ¿verdad? Como él cuando va saliendo de sus lomos, dice un aceite. ¿Por qué? Porque eso lo defiende de las moscas, eso lo defiende de aquello, hermana, que pueda contaminar. Entonces nosotros necesitamos estar con ese aceite, necesitamos de verdad decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Visíteme, venga, bautíceme, venga, enciéndame, purifíqueme, restáurame, pero usted tiene que tener el anhelo, porque esto no es de un día, hermano, esto es de comprometidas con Dios, con todo el deseo y la pasión de que usted quiere ser esa mujer que separa la brecha, esa mujer que separa por su hijo, por su esposo. Hermana, ¿cuántas responsabilidades nosotros tenemos? Es increíble. Yo le dije al Señor, y eso le dije al Señor, que no tengo el poco de niños, ¿verdad? Para que usted me entienda, los huillos, como decimos acá, el buen catracho, ¿verdad? Pero imagínense las que tienen 5, que hay más de que yo tengo 5 hijos, sirvita. Yo tengo 6, me dice otra. Yo digo, santo Dios, ¿verdad? Yo con mi esposo, digo, casi me quedo sin rodillas. Imagínense tener 5 hijos que tengo que estar clamando de rodillas. Es duro, es duro. El Señor me decía hoy en la mañana, yo he visto las lágrimas de mis hijas. Yo he visto el clamor que han llorado cuando se sienten en desesperación porque el hijo no les oye, porque el hijo no las escucha, porque el hijo, imagínate, Talita con casi la media docena, dice que anda, ay Dios mío, Talita, gran responsabilidad. No digamos Griselda ahí, ¿verdad? Presente, ayudándole, meterle la espada al chamuquero también. Es tremendo, gran responsabilidad, pero bendecimos las generaciones porque sé que de ahí van a salir profetas y de toda clase de personas que Dios los va a usar. Entonces nosotros vemos la palabra, que sigue diciendo más la palabra, creo que me quedé por el 10. Sí. Entonces, dice, ¿verdad? La profecía hablaba, ahí está mi Griselita, la profecía hablaba de que Jehú iba a cumplir y que Jehú iba a ser como esa saeta bruñida que habla la palabra, ¿verdad? Que iba a ser ese instrumento para romper lo que se había estructurado en Israel a causa de la idolatría, levantando, ¿verdad? Sacerdotes baales, para que usted entienda, sacerdotes que le daban la gloria y la honra a lo que no era Dios. Entonces, vemos en Segunda de Reyes 10, vamos a irnos más adelante para que entendamos un poquito más, ¿verdad? Me llama la atención a mí lo que la palabra habla acá. El 10, vamos a ir 10.1 y vamos a ir al 4 luego. ¿Sí? Ok. Dice, tenía acá en Samaria, ¿dónde estaban? Dice en Samaria 70 hijos. Aquí lo habla la palabra. Qué descendencia, ¿verdad? Y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, a los príncipes de Jerrec. Allá donde estaban, ¿quién? Jexabé. Ahí está la profecía cumplida. Jexabé tenía que estar en Jerrec, ahí, y ahí murió, tal como el profeta lo dijo. A los ancianos y los halló, dice, y los halló, sí, de acá, diciendo, inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, los que tenéis los hijos de vuestro Señor, está hablando de acá, y los que tienen carro y gente a caballo de la ciudad fortificada y las armas, escoge, esto les manda a decir Jehú, al mejor y al más recto de los hijos de vuestro Señor. No le está pidiendo a cualquiera, le dice, el que ustedes consideren que es más recto, pónganlo al frente, porque yo me tengo que enfrentar con él. Esa es la propuesta que él les hace. Y ponerlo, dice, en el trono por su padre. Y pelear, dice, por la casa de vuestro Señor. Pero ellos tuvieron gran temor y dijeron, he aquí 2 reyes. No pudieron resistir como la resistiremos nosotros, porque él antes de llegar a esta palabra que está acá, el Señor lo mandó a 2 reinados, que usted lo puede estudiar ahí, y él derribó esos 2 reyes. Entonces, cuando ya va acá, él ya va con la misión de ya, ¿verdad? Porque en el camino él se encontró estos reyes, y estos reyes fueron dados a muerte a causa de que Jehú tenía que hacer mucha. Pero le digo, el llamamiento de Jehú, yo no sé usted con qué está luchando.
No sé si está luchando con una generación, hermana, donde en algún momento hicieron brujería. Yo no sé qué se le mueve a usted cuando usted duerme, cuando usted está descansando. ¿Qué se le moverá a usted cuando en su familia, en sus generaciones? ¿Qué espíritu ha ido a su casa, a sus generaciones a estorbar, estarle quitando la paz? Porque en medio de las generaciones, hermanas, han habido mujeres divorciadas, no solamente esto, personas que se han enrolado, ¿verdad? O enrollado en vicios, en malas maneras de vivir. Hay personas que también han tomado lo ajeno para que usted, ¿verdad? Y muchas cosas, hermanas, que han sido transgresores, pecadores, han cometido iniquidad delante de Dios. ¿Cuántas personas así nosotros tenemos en nuestra familia? Por eso la importancia, hermana, de como Jehú, ok, el compromiso es con Dios. El compromiso mío es con Dios. Yo soy la que está llamada. El aceite fue derramado sobre mí. Yo soy la que tiene que hacer esto porque es mi responsabilidad quedar bien con mi Padre. Entonces dice la palabra del Señor. Vamos a ir más abajo en el 4, si no me equivoco. Dice, bueno, aquí ya lo leímos. Dice, pero ellos tuvieron gran temor y dijeron, he aquí, dos reyes, ¿verdad? Que no pudieron resistirle y cómo le resistiremos nosotros. Ellos fueron, como dice, atemorizados. Y ahí dice más abajo, visto que los dos reyes, dice, no pudieron contra este hombre, ¿qué podemos hacer nosotros? Ellos fueron atemorizados en el corazón porque sabían que Jehú no tenía, ¿verdad? Porque era un militar, como digamos, un sargento, para que usted entienda, que ya estaba acostumbrado a la guerra, pero él no era un hombre de que era decidido. Yo no sé usted, hermana, si usted se ha decidido este año comprometerse más con Dios, meterse más con el Señor. Yo no sé cuáles son sus compromisos, sus metas, pero usted debe de ser un hombre como características de Jehú, que si su llamamiento usted Dios se lo dio, usted tiene que entregar buenas cuentas y buenas cuentas al Rey de Reyes y Señor de Señores. El 7, cuando llegó, dice, a las cartas, vamos más abajo, el 7, vamos yendo más abajo, dice, cuando llegaron las cartas, llegaron a ellos, tomaron los hijos del rey, miren, está hablando de los hijos de acá, y los degollaron a los 70 varones y los pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jeré. ¿A dónde? A Jeré. Cuando él ve que las 70 cabezas de los hijos de acá llega, luego pasa algo, más adelante lo dice. Él viene y es una convocatoria, ¿verdad? Que creo que lo estudiamos acá a veces. ¿Y cuál fue la convocatoria? Para engañar a todos los sacerdotes de Baal. Limpió la casa de Israel, pero después pasa algo más. Estando en Jeré, dice más abajo, en Segunda de Reyes 9:30-37. Vamos a ir acá. 9:30-37, si no me equivoco. Ok, 9:30, no, eso está más adelante. Pero habla ahí, ¿verdad? Si no me equivoco, habla de que okay. Ok, acá está. Dice, vino después Jehú a Jeré. Mire, acá está. Y cuando Jezabel lo oyó, se pintó, dice, los ojos con antimonio y Atavio, dice, su cabeza y se asomó a una ventana. El 31. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, sucedió bien en Sinrí que mató a su señor. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, o sea, él iba montado para que usted entienda, él iba montado en un caballo, ¿verdad? Y él alzó su mirada hacia arriba para ver quién era la que hablaba. ¿Quién está contigo? Le pregunta, ¿quién está contigo? ¿Quién se inclinaba, dice, hacia él, los dos y los tres eunucos? Mire, dice que entonces él vio hacer, y él pregunta, ¿quién está contigo? Y él viene y se asoman los eunucos que están con ella, los que la cuidaban, la atendían. Y dice que él les dijo algo. Y dice el 33, y él les dijo, echarla abajo. ¿Y ellos qué? Ni dudaron, hermano. Usted mira que dudaron ellos. No, ¿y por qué la vamos a echar si es nuestra reina? Nada. Dice, echarla abajo. Y ahí dice que inmediatamente la echaron. Y la parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, dice, y él la atropelló. Mire qué cosa.
Entró luego y después dice que comió y bebió, dijo, y ahora a ver aquella, verdad, maldita, dice la palabra, y sepultarla, pues es hija del rey. Mire qué cosa. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera de que dice, y los pies y las palmas de sus manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, esta es palabra de Jehová, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tibista, diciendo, la heredad de Jerrer, mire qué cosa, la heredad de Jerrer comerán los perros las carnes de Jezabel. Mire qué cosa. Entonces nosotros vemos que Jehú tuvo un llamado, hermano, muy, muy fuerte para mí, pero ¿qué le dio a él ese aceite que le derramaron en la cabeza a través de ese redoma? Le dio la capacidad para poder tener estrategias y vencer sus enemigos. ¿Cuáles son sus enemigos? Hasta ahora, ¿cuál es su enemigo? ¿Qué es lo que se le ha movido por generaciones que usted no lo ha podido vencer? Aquí vemos que Jehú, a través de la unción que le derramaron en su cabeza, le dieron la capacidad para vencer, y que la profecía que se había dado, ¿verdad? Para que pudieras derribar o ser el instrumento, se llevó a cabalidad. Todo tal como lo habían revelado en la palabra, en Segunda de Reyes 9, que nosotros lo leímos ahí, se cumple en el 9, ¿verdad? 30, 37, y luego en Segunda de Reyes 10, vemos cómo sus hijos, ¿verdad? Son dados a muerte. Nosotros vamos viendo poco a poco la destrucción de esta familia y cómo la profecía se cumplió. Entonces, si Dios te ha dado una palabra para tu generación y te da una palabra donde te he dicho, ¿sabes qué? Tú eres la que yo voy a usar para que tú lleves una palabra de ánimo. Tú eres la que yo voy a levantar en esta generación. Usted tiene que creerse lo que Dios dice, porque resulta que Dios ya la tiene capacitada para eso. Pero muchas veces viene el enemigo con dardos, con mentiras, y nos detiene a nosotros nuestro llamamiento, nos detiene a nosotros, y lo que hace, ¿verdad? Es enlutar nuestro corazón. Y no es malo llorar, hermanos. No es malo, porque la palabra dice que sí, es bien, está bien. Vamos a tener un tiempo donde vamos a estar en ese tiempo. Pero no podemos quedarnos llorando. No podemos estar llorando. Me impresiona cómo la palabra habla también en Génesis 41, 52. Lo tengo anotado. Me encanta, ahorita me lo está trayendo el Señor a la mente, porque Dios es un Dios que pone la palabra en nuestros corazones, no somos ni nosotros. Ya me había pasado de ahí, Dios lo pone y me dice Génesis 41, 52, me encantó cuando yo lo leí. Dice, y llamó el nombre del segundo Efraín. ¿De quién está hablando acá? De José. ¿Dónde él tuvo estos hijos? En Israel, perdón, en Egipto. ¿Y Egipto para él fue un lugar bonito? No, no fue bonito. Él llegó allá como esclavo. Estando allá, fue sirviente. Y después de ser sirviente, lo metieron preso porque lo difamaron y lo calumniaron. Después de ser difamado y calumniado, fue llevado otra vez al presidio. Mire qué cosa. Yo digo, Dios mío, qué terrible, qué terrible. Fue llevado al presidio. Después de estar en el presidio, él interpreta, fíjese que algo que me decía el Señor a mí, ¿sabes qué? Que tu desierto tiene una finalidad. Yo le pregunto a usted, cuando José se sentaba a contarle los sueños a su padre y le decía, mira, mira papá, tuve este sueño, y le contaba a sus hermanos. Yo le pregunto a usted, ¿él sabía interpretar los sueños? No, él los interpretó cuando estuvo preso. Ahí lo capacitó Dios. Entonces tu desierto es la capacidad que Dios está haciendo, es el trato donde Él te está haciendo formar para que tú dones y lo que Dios ha puesto en ti salga a flote. Y Él ahí pudo interpretar. Y esa interpretación lo llevó a interpretar, después de interpretar el panadero y el copero. ¿Qué más le dijo al copero? ¿Sabes qué? Tú vas a regresar de nuevo a servir al... ¿Pero qué le dijo? Ahí me impresiona que le dijo, no te olvides de mí. Le dije, el copero se le olvidó cuando salió de ahí. En todas las ceremonias del rey, haciendo, ¿verdad? Él sirviendo, comiendo pastel y todo, ahí se le olvidó. Allá se acordó cuando no había solución para las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. Entonces tocaron todos los magos, todos los astrólogos, todo. Y allí de último, espérame, rey, fíjese que yo cuando estuve en el presidio,
Yo no sé cuántas veces tú te has sentido que en tu desierto no están las personas. Y es bueno que no estén, fíjense qué bueno, yo digo, Dios mío, qué duro ha de haber sido para José saber que el copero regresó y pasó 1 año, 2 años y el copero ni un mensaje, ni un confite de regalo, nada. Y yo decía, qué duro haber sido, pero es que los desiertos se pasan a azul. Muchas veces para poderte encontrar el diseño de Dios, a veces vas a tener que pasar solo. Y mire qué dice acá, ¿verdad? Porque me quedé medio palo. Dice, y llamó el nombre del segundo Efraín. ¿Por qué? Porque dijo, ¿quién dijo esto? José. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. En el desierto que tú estés pasando, en la prueba, en ese camino de angustia, ahí el Señor te va a hacer fructificar. A José lo hizo fructificar en sus dones. Le dio el discernimiento de interpretar los sueños, le dio una estatura espiritual, sacándolo de la atmósfera de su padre, de la comodidad de casa. Y muchas veces nosotros nos van a sacar de la comodidad que nosotros tenemos y nos van a sacudir un poquito afuera para poder buscar al verdadero que tenemos que humillarnos. Y vemos la capacidad maravillosa que tuvo José, como fue interpretar sueños, que fue usado para qué? Para salvar muchas vidas en aquel entonces donde había aquella gran de hambruna en las naciones. Sirvió Egipto como verdad lugar de tierra para alimentar aún el pueblo de ellos. Oiga bien, aún el pueblo de ellos se les vendía granos y todo lo que nosotros vemos. Entonces, esta es la enseñanza de hoy. Doy gracias al Señor por sus vidas. Con esto culminamos en el nombre de Jesús. Así que cualquier cosa me preguntan, ¿ok? Dios me les bendiga.